asistencia, y esta actividad justo consistirá en la presentación del torito especial, la huelga y la rebelión estudiantil en la UNAM a 20 años de la huelga. Esta actividad estará conformada por la participación de Tejiendo Organización Revolucionaria y el compañero Miguel Ledesma, que presentará una participación sobre la educación superior y el neoliberalismo de la Facultad de Filosofía y Letras del DIE Sintestar y pues del SENA, ¿no? Y estamos esperando a otro compañero que se llama Carlos Aguirre, que presentará sobre precarización del trabajo docente en la universidad, también profesor de Filosofía y Letras. Y bueno, lo que vamos a empezar diciendo es justo que esta presentación es muy importante, tomando en cuenta los 20 años de la huelga, y un poco la presentación general del torito. Es uno de los trabajos más importantes de la organización TOR, que tiene ya 6 años publicándose, en la cual se puede encontrar ya en la página web de TOR, por si lo gustan checar. Y este torito tiene como función el órgano de difusión y es bimestral a trimestralmente. Sin embargo, existen las toritos especiales que hablan sobre temas específicos, tales como uno sobre las crónicas del despojo de los espejos del CNI, uno sobre Ayotzinapa, uno sobre el 19 de septiembre del 2017, que recuerda algunos problemas del terremoto pasado, uno sobre el movimiento estudiantil del 68, sobre las elecciones presidenciales del año pasado, y ¿no?, que hablará sobre la huelga y la rebelión estudiantil. El torito se va a conformar por 6 artículos generales, en la que más bien nos interesa compartir la lucha y generar una nueva compartición entre el movimiento estudiantil que genere una construcción sobre lo que son los aprendizajes y dé a conocer una visión de la huelga para extraer las conclusiones de lo que se necesita para la lucha de la educación y generar este combate frente a lo que estamos viendo, que es el polo del Estado, que representa la construcción de un Estado capitalista neoliberal, y que en realidad la huelga representa la última batalla fuerte dentro del sector popular, dentro de la universidad, que lo que va a hacer es que va a enunciar claramente por qué el neoliberalismo en la educación se le será tan primordialmente, por esto de la privatización y la elitización de la educación, una sectorización de lo que significa la educación para el bien del pueblo. Entonces, es justo importante decir que esta es la última batalla que hace denunciar este tipo de combates del neoliberalismo, y creemos importante recordarlo y construir parte de las tesis, ¿no? Uno de los logros que se gestaron a través de la huelga es que sí se lograron congelar las cuotas y se mantiene el pase automático de las prepas, aunque ya ahora es reglamentado, pero son de las cosas que se pudieron obtener a través de la huelga, ¿no? Y una de las cosas también que tenemos que decir es que cuando no se instala el diálogo, lo que significa es que había una estrategia de parte de las autoridades, porque lo que veían en el Consejo General de Huelga es que era una estrategia organizativa muy importante, a la cual no podían contrarrestar con sus posiciones teóricas de parte del Estado. Entonces, lo que generó era una desmovilización a partir del no diálogo, y creemos que ese tipo de estrategias organizativas son importantes, porque justo lo que significan es que a través de la organización se pueden generar un frente opositor fuerte ante el capitalismo y el neoliberalismo, y que justo el Estado no se dio, ¿no? Entonces lo que va a emprender van a ser estrategias mediáticas en las que la huelga la van a tratar de deslegitimar y van a hacer que tenga como una imposibilidad del diálogo y generar la negociación. Sin embargo, consideramos que a través de la lucha política práctica se pudo generar un análisis teórico de lo que significó el neoliberalismo a través de la educación, y que a través de la praxis política se pudo ser contundente en la huelga. Entonces, lo que pensamos es que a través de la teoría y la práctica
como debemos emprender la lucha actualmente, ¿no? Para justo terminar de hacer una caracterización del proyecto que sigue imponiéndose y sigue generando este tipo de consignas. O sea, a lo largo de estos 20 años el Estado ha seguido reproduciendo este tipo de prácticas y es importante que generemos una lucha que no solo analice, sino que también en la práctica genere este tipo de lucha combativa, por lo que creemos que es importante recordar el torito, el de la huelga. Ya al último hay un artículo que habla sobre la comparación de las dos generaciones, la de 1999 y la del 2019, que lo que es analizar los antecedentes de movilizaciones históricas que construyen un panorama general de cómo se debe generar la lucha y las estrategias organizativas, ¿no? Como las asambleas, los brigadeos informativos, etcétera, pero que sí es importante recordar porque justo va sentando el antecedente histórico de la organización estudiantil y de la vinculación con el sector popular. Y que ahora nosotros tenemos una fuerte posición que dar, ¿no? O sea, tenemos por delante una visión muy fuerte, muy contundente del neoliberalismo, en donde nosotros no tenemos unos referentes de lucha tan claros. Sin embargo, por eso es importante recordar la huelga, para que generemos desde allí las movilizaciones. Y bueno, más allá del choro, los mareadores, sería recordar, ¿no? La organización estudiantil, el CGH, el pliego petitorio, el logro de esto, y que era tan contundente que más bien lo que llegó a establecerse fue que el Estado tuvo que reprimir, ¿no? O sea, el 1 de febrero del 2000 toman las instalaciones la Policía Federal Preventiva, y es solo a través de este tipo de estrategias que se desmoviliza el movimiento. Y bueno, sería un poco la presentación de este torito, y si no hay alguna otra contradicción. El gráfico no importa, lo podemos poner después. Ajá. Bueno, en lo que se acomoda podemos empezar, no pasa nada. Pues daríamos paso a que el compañero Miguel diera su participación. Hola. Bueno, pues antes que nada les agradezco mucho la invitación para presentar este número. Yo lo estuve revisando y sinceramente me gustó mucho cómo está estructurado. Tiene una lectura de la huelga muy bien planteada, que analiza las demandas, analiza los antecedentes, analiza, si no muy a profundidad, sí considera, digamos, las formas de organización política que se dieron en aquel entonces, que se dio en aquel entonces el Consejo General de Huelga. Otra cosa que también me gustó es que abajo tiene unas cintillas, si ustedes lo revisan, en donde viene la cronología del movimiento, que según yo también es un esfuerzo muy interesante. Pero la cosa que más me gustó en absoluto es una crónica que viene al final, que se llama Crónica Los Días de la Huelga. Si nos da tiempo me gustaría retomar un pedazo porque viene a colación con lo que yo quisiera hoy platicar con ustedes. La presentación que tengo para hoy, bueno, la estructuro en tres partes. Una que tiene que ver sobre la reforma y cómo se construye más bien el discurso de la reforma. Otra que tiene que ver, la segunda parte, con el Consejo General de Huelga y la administración del conflicto. Y una última parte que sería pues una breve reflexión sobre el sentido de lo público. Menciono dos cosas al respecto. La gran reivindicación del movimiento estudiantil de 1999 fue justamente la defensa del carácter público de la educación superior en particular, y en concreto en la UNAM ante la amenaza de un aumento de cuotas, que no eran solamente las cuotas que se pensaban cobrarles a todos y cada uno de ustedes por semestre. Había también pues una serie de letras pequeñas que nos mencionaba que imponían cuotas también por servicios, por exámenes, por cursos, por trámites, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces había un discurso, una percepción, una sensibilidad de lo público entre los estudiantes, pero también entre la población. Es decir, a lo que quiero llegar, y es un poquito de lo que quiero hablarles el día de hoy,
es que el país en el que surge el movimiento del Consejo General de Huelga no es el país que tenemos actualmente. Es decir, finales de los años 90 era un momento en el que la agenda de las reformas estructurales era eso, era una agenda en donde existía un programa político de corte y de inspiración neoliberal, pero era un programa de corte político neoliberal en ciernes. A lo que voy es que había intenciones de hacer cosas, muchas de las cuales prácticamente todas hoy en día son ya una realidad. Es decir, en el 99 junto con nosotros estuvo muy de cerca el Sindicato Mexicano de Electricistas, que era uno de los sindicatos más poderosos del país por su capacidad organizativa, por su combatividad y porque ya en ese momento el planteamiento de la privatización de la energía, del sector energético, estaba ya en la agenda, ¿no? Lo llegó a plantear Ernesto Zedillo siendo presidente, y pues los compañeros estaban ahí muy luchones, estuvieron en primera fila, y sabemos lo que pasó después, ¿no? Es decir, la desaparición, la derrota del Sindicato Mexicano de Electricistas era la condición de posibilidad para que se pudiera llevar a cabo no solo la reforma energética, sino también la reforma laboral, que todos sabemos ambas han sido ya aprobadas. Hace no poco, bueno, la cuestión magisterial también estaba ahí, digamos, la lucha magisterial merece varias seguramente reuniones de análisis, ¿no? Para entenderla, para reivindicarla, para explicarla, pero esta última reforma de Peña Nieto, y que por todo lo que se ha venido ventilando en las últimas semanas sobre el proyecto de ley que a final de cuentas va a ser el que quede, pues va a ser simplemente un replanteamiento de lo mismo, probablemente en algunos de sus aspectos incluso más lesivo de los derechos de los trabajadores de la educación. Pero la derrota de los trabajadores de la educación como gremio también es condición de posibilidad actualmente para iniciar con más fuerza los procesos de privatización de la educación en todos sus niveles. Este es el contexto en el que estamos ahora, pero en 1999 todo esto eran cosas que iban a pasar o que probablemente iban a pasar y en torno a las cuales muchos esfuerzos organizativos se estaban aglutinando. Y en 1999 la aplicación de cuotas en la UNAM, para muchos que trataron de minimizar en su momento los alcances de la reforma, no eran tan altas, no representaban el costo total de lo que significa la presencia de todos y cada uno de nosotros en esta universidad. Hoy actualmente el costo por alumno oscila entre los 35 y 40 mil pesos por alumno, ¿no? En la universidad. No era esa la proporción que se pensaba pagar, era una fracción mínima, y en ese sentido se decía que era casi simbólico. Sin embargo, era imponer dentro de la universidad una lógica que era fundamental para que procesos de privatización se pudieran llevar a cabo al interno de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también como un efecto en cadena que se proyectara hacia todo el sistema de educación superior de nuestro país, ¿no? Entonces, efectivamente, hay una gran pregunta en el aire si fue o menos una victoria o una derrota lo que pasó después del 6 de febrero con la entrada de la Policía Federal Preventiva a las instalaciones de Ciudad Universitaria. Es una gran pregunta. Efectivamente, no se implementaron las cuotas, efectivamente no se rescató el pase automático como existía anteriormente. Sí quedó el pase reglamentado, pero no se impusieron límites de permanencia en la UNAM, que es el otro aspecto de las reformas del 97 que venía junto con pegado. Las relaciones con el Ceneval, este organismo de evaluación externo, privado, que se encarga todos los años de implementar el examen único de acceso al bachillerato, se suspendieron formalmente, pero yo me pregunto si de verdad, o en qué otros aspectos el proyecto neoliberal ha avanzado. Ha avanzado sobre todo por fuera de la universidad. Es decir, insisto, el país que era en 99 no es el país que estamos viviendo en la actualidad. Muchas de las cosas que habían servido como leva para aventurar una reforma privatizadora aquí en la universidad no eran todavía una realidad allá afuera. Me explico, se hablaba de vincular a los esfuerzos de la educación al sector privado, ¿no? El sector privado tenía, lo que hacía la universidad tenía que corresponder más con el sector productivo, porque eso iba automáticamente a incrementar la empleabilidad de los egresados, ¿no? Entonces la universidad tenía que dejar de mirarse el ombligo y tenía que fijarse en qué era lo que querían los empresarios, ¿no? Insisto, ese contexto no era el mismo en el que estamos ahora. Ahora es casi, le hace sentido a mucha gente dentro de las universidades pensar en la empleabilidad. La empleabilidad es incluso una de las grandes prioridades
de mucha de la gente que entra acá. No es que sea una preocupación banal, obviamente todos nosotros estamos preocupados en cómo ganarnos la vida, ¿no? Sin embargo, la manera en que el mercado del trabajo se ha estructurado hacia afuera es una forma que obedece a una lógica, digámoslo, neoliberal, con ritmos de producción, con ausencia de derechos. Es decir, nos han cambiado el entorno, ¿no? La universidad también ha cambiado, probablemente hablemos de eso al final. Sin embargo, para retribuirle, digamos, la sensación que se tenía entonces cuando se hablaba de las cuotas, Pablo Gentili, que fue director de Claxo y que es uno de los escritores que más se ha ocupado, entre otros, de manera crítica de analizar las reformas neoliberales en la educación, decía que en los 80s, en los 90s, la reforma a la educación superior o el discurso que apuntaló las reformas a la educación y a la educación superior en particular era una especie de correlato del discurso que criticaba al Estado desarrollista latinoamericano, ¿no? Ustedes saben, bueno, no lo vivieron, muchos de ustedes no lo vivieron obviamente, pero durante esa época se le criticaba al Estado por ineficiente, por burocrático, por mantener una serie de empleados que no producían. Es decir, esos discursos que hemos oído a lo mejor para entendernos mejor con respecto a los trabajadores, a los profesores, a los trabajadores de la educación. O sea, era un discurso que se hacía extensivo hacia todas las formas en que funcionaba el Estado. Entonces el Estado tenía que ser reformado, y un discurso similar, una crítica similar se hacía hacia las universidades, ¿no? Las universidades eran ineficientes porque no se vinculaban al mercado de trabajo, eran ineficientes porque sus formas de organización eran burocráticas, pesadas y lentas y no reflejaban, por ejemplo, aquellas de las empresas que son más ágiles en la toma de decisiones. Y eran inefectivas, ¿no? Porque sus egresados salían al mundo y se encontraban con que nadie los quería contratar, ¿no? Ese discurso hacía sentido hacia afuera. Recordemos que en esa época veníamos de la crisis de los 80, una crisis fuertísima en nuestro país, y luego la del 94 con los famosos errores de diciembre, ¿no? El contexto de la aplicación de las cuotas fue justamente un corte dramático al gasto educativo que afectó de manera muy fuerte a la UNAM. Entonces, ¿quiénes eran los responsables de esa crisis? De la crisis de las universidades, pues las propias universidades porque no se reformaban administrativamente, los profesores porque no tenían incentivos para mejorar, es decir, no había salarios diferenciados. Hoy son normalísimos, ¿no? Hay puntos, hay programas de estímulos, hay becas, es decir, hay una jerarquización salarial que nos tiene en constante competencia, pero también que tiene un efecto súper perverso, que es la incapacidad de organizarse como gremio, ¿no? Eso lo vemos y lo padecemos, ¿no? Y sobre todo los estudiantes. Se criticaba mucho el hecho de que los estudiantes entraban a la universidad y se quedaban el tiempo que querían, que no aprovechaban lo que recibían de la universidad de manera gratuita, y que una manera para que los estudiantes apreciaran la educación que recibían era que pagaran cuotas, porque solo lo que uno paga es lo que uno valora, se decía en ese momento, ¿no? Y es un discurso que hacía sentido, y yo me temo, si se llega a plantear actualmente, va a hacer todavía mucho sentido, probablemente más. Porque otra de las realidades de la evolución de los últimos 20 años es que una de las victorias sutiles del neoliberalismo, en mi opinión, es que mucha gente sí asume que la educación es un bien privado. O sea, la idea de la educación como un bien privado que beneficia sobre todo a quien estudia, quien se prepara, quien va a obtener un título y gracias a eso va a obtener un trabajo, ¿no? Es decir, hemos perdido la dimensión, el valor social de la educación superior en particular, lo que puede hacer por este país, lo que debería hacer por este país. Y eso creo yo es una de las situaciones más graves entre las que nos podríamos enfrentar en un determinado momento en el que a alguien se le ocurra que ya llegó la hora de cobrar cuotas en esta universidad, que se junta con otro argumento que quiero tratar, y es el hecho de que efectivamente la huelga consiguió todo lo que hemos mencionado, pero también la manera en que se administró el conflicto estuvo diseñado para elevar el costo de oportunidad de la organización estudiantil. Es decir, si en 86 los estudiantes del Consejo Estudiantil Universitario lograron parar el proyecto de Carpizo, si en el 92 igual, más o menos de manera breve, en el 99 en el 99-2000 el mensaje va a ser claro, les va a costar, y les va a costar mucho, y eso es lo que hicieron, y es lo que decimos que es incrementar el costo de oportunidad. ¿Lo tienen ahí? No van a ver nada. Pero bueno, y aquí viene a colación otra cosa que yo les quería comentar de Pablo Gentili y de la educación superior y el neoliberalismo. Cuando tenemos todos estos elementos, principalmente los ejes de la reforma es cambiar, insisto, la forma de organización de las universidades, que reflejen más las de las empresas y menos las de las burocracias de antaño.
generar procesos de aseguramiento de la calidad, es decir, evaluar resultados a través de pruebas estandarizadas, a través de incentivos y desincentivos a individuos, instituciones y programas. Y la otra es, sobre todo, esa es una de las que más nos brincan, pues, a cambiar los esquemas de financiamiento, ¿no? Por un lado, que los estudiantes paguen cada vez más el precio de la educación que reciben, pero no se agota ahí. La educación o los procesos de privatización de la educación son bien interesantes para quien quiere lucrar con este derecho social, porque se multiplican, son muchos, es el pago por la educación, son todos los insumos que se necesitan para la educación, pero es todo lo que produce la educación o lo que puede producir para el sector privado, ¿no? Entonces son mecanismos que van a valer para los individuos, para los programas y para las propias universidades, ¿no? Y hay mecanismos más perversos que en México no han entrado en juego, pero que en otros países sí existen, como el cofinanciamiento, es decir, que el dinero que da el gobierno como subsidio a las universidades públicas vaya también a las privadas en igualdad de condiciones, que es lo que pasa en Chile, que en América Latina y en el mundo es uno de los sistemas de educación superior más privatizados en el mundo. La propuesta de financiar a las instituciones privadas de educación superior ha estado, digamos, ahí en el tintero de varias secretarias de educación, de varios personajes políticos de un cierto nivel, pero lo curioso es que en las últimas elecciones presidenciales, cuando se prometió que se iba a aumentar la cobertura al 100% y que la educación iba a ser para todos, se mencionó incluso que se iba a llamar a las instituciones privadas a colaborar en este esfuerzo. Estoy hablando de Andrés Manuel López Obrador como candidato, hoy es presidente. Si tú dices en términos de política pública que vas a llamar a las universidades privadas a hacer este papel, quiere decir que les vas a dar dinero público para que puedan recibir a más gente, ¿no? Entonces hay diferentes mecanismos de financiamiento. Obviamente este gobierno no se distingue por la claridad de sus políticas, no sabemos en qué sentido lo vayan a hacer o de qué manera se vaya a concretar, si se concreta, pero sí es un foco de alarma por lo que pueda pasar en el futuro, sobre todo porque no están diciéndole a las universidades que implementen cuotas, a las universidades públicas ahora, pero están haciendo recortes presupuestales muy dramáticos, ¿no? Muchas universidades en este país en este momento se encuentran al borde de la quiebra. Muchas de ellas han estado pidiendo recursos extraordinarios, estamos hablando de más o menos 10 universidades autónomas estatales. Hay otras 5 que ya dijeron que tienen dinero tipo hasta septiembre, hasta octubre. Es decir, si vamos a ver los números de la educación superior en este momento son dramáticos, ¿no? Y no hay visos de que esa emergencia en ciernes se vaya a resolver con incrementos presupuestales, al contrario, ¿no? Lo que se habla es de recortes, ¿no? En fin, regresando, digamos, al pasado, al 99, otra de las cosas, en otro texto bastante interesante también de Pablo Gentili, cuando se hablaba del aniversario, uno de los aniversarios de la conquista de la autonomía de la universidad en Argentina en 1918, Gentili decía una cosa muy interesante, decía, tradicionalmente la bandera de la reforma universitaria es, o había sido una bandera de izquierda, una bandera revolucionaria incluso, ¿no? Si pensamos en los casos de Cuba, por ejemplo, ¿no? Lo que significaba el movimiento de la lucha por la autonomía en Cuba es muy distinto a lo que significaba en México, por ejemplo, en el 29, ¿no? Tenían diferentes grados de radicalidad, pero eran todos puntales de una iniciativa revolucionaria que buscaba, por un lado, hacer que la universidad fuera ajena a todas las influencias de los poderes fácticos, de la iglesia, del ejército, de los políticos, ¿no? De las viejas oligarquías académicas, pero por otro lado que su esfuerzo institucional pudiera volcarse, vincularse a las necesidades de abrirle las puertas a las universidades, de las universidades al pueblo, vincular el quehacer de la universidad a las necesidades del pueblo, generar conocimiento emancipador, ¿no? Entonces, de manera tal que antes de los 80s, mediados de los 70s, si uno decía reforma, pensaba en estas cosas, ¿no? Universidad de masas, proyectos de vinculación, la universidad en las calles, ¿no? ¿Qué pasa? Que con la reforma neoliberal, nos dice Gentili, los reformistas, los tecnócratas le arrebatan la bandera de la reforma al movimiento estudiantil, ¿no? A la grande masa crítica de las universidades, a la tradición autonómica que nos venía del 18 y que en cada país, insisto, tenía manifestaciones particulares, y ahora los reformistas eran ellos, ¿no? Entonces, la reforma, ¿qué significaba? Pues acabar con la corrupción dentro de las universidades. Puta, qué chido, ¿no? Hacer que las universidades de verdad le den empleos a todos. Puta, qué fregón, ¿no? Hablar de la universidad que tiene que ofrecer educación de calidad, ¿no? Y normalmente cuando hacemos estos discursos, pareciera que antes todo estaba bien, pero no es cierto. O sea, en los 80s, debido a la crisis y debido a una serie de inercias, la universidad sí estaba atravesando una crisis académica muy fuerte.
Por eso, lo que dice acto seguido Gentili, siempre en esta reflexión, en el contexto de la autonomía universitaria, es que de repente quienes defendían a la universidad, o quienes defendían estos proyectos autonómicos, libertarios, revolucionarios, etcétera, se vieron y nos vimos defendiendo formas de organización, de formación académica, de difusión de la cultura, que antes considerábamos insuficientes, que no incluían los derechos de todos. Es decir, tuvimos que abrazar de manera defensiva un proyecto que estaba en peligro, porque lo que estaba en peligro era la universidad en sí misma. Probablemente esto no les suene como muy agradable, y lo voy a explicar mejor, y tiene que ver, por ejemplo, con el propio desarrollo de la huelga. Como nos comentaba la compañera, y como muy bien dice la revista, los puntos del pliego petitorio articulaban una serie de aspectos que tenían que ver con un grupo de reformas que Barnés de Castro había comenzado a implementar desde que llegó a la rectoría, y que anteriormente había sido imposible que en esta universidad se aprobaran. Me refiero a las restricciones al pase automático, las famosas reformas del 97. Cuando el rector Barnés las aprobó, éramos 5 gatos a la coordinación de humanidades, y a todos los demás no les importó. Entonces yo creo que desde el punto de vista de la rectoría eso era una señal. La otra, pues el Ceneval ya estaba, ya habían descentralizado a la universidad, el CCH se convirtió en escuela nacional, las FE se convirtieron también en otra cosa, en escuelas nacionales. Es decir, estaba un proceso muy fuerte y muy seguro, digamos, de reforma, y lo que faltaba eran las cuotas, ¿no? Entonces, con este envalentonamiento, Barnés de Castro llega a proponer esta medida del aumento de cuotas, pensando, creo yo, como muchos funcionarios y mucha gente, pues que se podía hacer y que no iba a pasar nada. ¿Cuál es la diferencia con el 86, por ejemplo? Que Carpizo, cuando hace su plan de reformas, lo hizo de un jalón. O sea, de un día para otro cambiaron o metieron a revisión todos los programas de estudio, metieron criterios meritocráticos, entre comillas, para la evaluación del trabajo docente, eliminaron el pase automático, descentralizaron la universidad, imponían cuotas. ¿Qué significa eso? Pues que tú lanzas un escopetazo de perdigones, y los perdigones van a parar a todos los sectores de la universidad. Ergo, encabronamiento generalizado, ¿no? Eso no pasó durante la huelga del 99, ya había hecho varias pruebas que eran mensajes de que no iba a haber respuesta. Y no iba a haber respuesta porque alguna de las valoraciones que se daba entonces de la generación era que éramos la famosa generación X. No sé si alguna vez ustedes oyeron hablar del término. Se decía que la generación que participamos en la huelga, pues éramos, y si es cierto, una generación que no había conocido otra cosa que la crisis económica. Yo nací en el 81, en el 82 estalla la crisis de la deuda, luego cae el muro de Berlín, cae el comunismo, entonces éramos la generación del postcomunismo. Luego pues éramos una generación sin horizontes de emancipación, pues éramos la generación del final de la historia. Es decir, por primera vez se nos pintaba como una especie de vegetales que estaban por ahí vegetando por la ciudad sin ninguna expectativa de futuro, ¿no? Y chin, que se le sale el tiro por la culata, y de repente éramos un chingo y por todos lados, ¿no? Pero fue porque el detonante del conflicto fue el de las cuotas, ¿no? Y eso articuló el descontento, porque la gente lo identificó luego. Argumentativamente es muy difícil explicarle a alguien por qué está mal, y los reto a que lo hagan. O sea, todos nosotros tenemos una sospecha, por ejemplo, en las políticas de diferenciación salarial. Creo yo, quiero pensar que todos pensamos que lo mejor sería que hubiera un salario base para todos que fuera justo y suficiente, me refiero como profesores, para poder vivir y vivir dignamente, ¿no? Pero yo me temo que no es así. No es tan fácil salir a la calle y explicarle a la gente que los salarios por mérito son injustos, ¿no? Porque sí se ha interiorizado bien cabrón la lógica de que quien trabaja más, pues merece más, ¿no? Entonces yo insisto, los reto a que vayan al mundo y traten de explicar este tipo de cosas. Sin embargo, lo de las cuotas prendió el foco luego, ¿no? Y fue un tema que prendió y que aglutinó y que organizó y que logró que nos pusiéramos en huelga y levantáramos el desafío, o pusiéramos el desafío a la administración de Barnés de Castro. Sin embargo, ese también fue nuestro talón de Aquiles. Es decir, hubo varias cosas que sucedieron ahí, como comentaba la compañera al inicio, perdón. A diferencia de lo que pasó en el 86 y en el 92, la rectoría esta vez negó toda posibilidad de diálogo. O sea, desde antes de la huelga, lo que antes era asamblea universitaria y luego se convirtió en Consejo General de Huelga, emplazó a las autoridades una y otra vez al diálogo, a tal grado que cuando estalló la huelga, el 7º punto del pliego petitorio se había convertido por la vía de los hechos en diálogo.
O sea, el primer acercamiento con la rectoría, con una comisión que además no era resolutiva, que se sentó delante de nosotros para decirnos que lo único que podían resolver era que nosotros entregáramos las instalaciones, fue en julio. La huelga empezó en abril. O sea, ¿cuántos meses habían pasado? Con el CEO no fue así, en ninguno de sus dos momentos. La autoridad se sentó. Y es que, a ver, hubo dos aprendizajes ahí paralelos. El movimiento estudiantil aprendió, por un lado, y lo reflejó en sus formas de organización política, que no podía repetir los errores del CEU. ¿Cuáles fueron los errores del CEU desde el punto de vista del CGH? Uno, los liderazgos unipersonales. Ambos movimientos, 86 y 92, contaba con cabezas visibles del movimiento, que no solo estaban presentes en todas las negociaciones, sino que además tenían la capacidad de firmar con las autoridades o de ceder con las autoridades o acordar con las autoridades sin reconocer lo que se decía en las asambleas. Ese fue el primer error. ¿Cuál fue la vacuna del movimiento estudiantil? Pues generar una organización lo más rotativa posible, donde la representación estuviera vinculada a la discusión de las asambleas, es decir, todo un mecanismo complejo que evitaba este surgimiento de los liderazgos unipersonales, ¿no? Entonces, ese fue un aprendizaje del movimiento. ¿Qué otro aprendizaje del movimiento? Pues no ceder, ¿no? O sea, no dar nada a cambio de promesas. A ver, en el 86, cuando se gana el movimiento del CEU, se había acordado que se iba a hacer un congreso en el 90 donde se iba a discutir el rumbo de la universidad de manera democrática. Llega el congreso del 90 y no pasa nada. Llegan algunas mesas, se discuten. Es más, no se llegó ni siquiera a discutir todo lo que estaba en la agenda del congreso del 90. Ese era otro aprendizaje del movimiento estudiantil. Es decir, no soltar hasta que se tuvieran las garantías de que lo que se había acordado se iba a cumplir verdaderamente. Por otro lado, ¿qué aprendieron las autoridades? Las autoridades aprendieron que si tú reconoces al movimiento estudiantil como un interlocutor, entonces le estás dando legitimidad. Y esa legitimidad, durante toda la administración del rector Francisco Barnés de Castro, nunca se reconoció. O sea, el rector Barnés de Castro nunca reconoció al movimiento estudiantil como un interlocutor, ¿no? Entonces ese fue uno de los grandes aprendizajes que tuvo la rectoría, porque le dio elementos para prolongar de manera artificial el conflicto. Entonces yo les quería mostrar un gráfico, que por desgracia no lo tenemos en grande, que es parte de lo que yo estoy trabajando en este momento, y que tiene que ver con el hecho de cómo se administró el conflicto de huelga en la UNAM. Si ustedes van y preguntan también afuera, eso también los reto a que lo hagan. Normalmente lo que se va a decir es que la culpa de la duración de la huelga pues fue del CGH, ¿no? Que eran intransigentes. Incluso quedó yo, por ejemplo, trabajando estos temas, luego va uno hablando por la gente, y muchos de los memes de la época, meme no en el sentido de internet, meme, el origen de la palabra, son fragmentos persistentes de información. Tiene un origen científico, pero me gusta decirlo porque luego nos imaginamos al pollito y entonces se tenía que decir y se dijo. Un meme no es eso, es un fragmento persistente de información. Bueno, pues había varios que crearon los medios de comunicación entonces, y uno de ellos, por ejemplo, es que ya habíamos ganado, ¿no? Cuando salió una propuesta el 7 de junio que se negoció con un sector del movimiento cercano al PRD a espaldas del CGH, se empezó ya a crear la opinión de que nosotros habíamos ganado. Cuando sale la propuesta de los eméritos a finales de julio, también se crea la percepción mediática de que habíamos ganado. Ambas medidas eran medidas que suspendían el reglamento general de pagos y solo las cuotas por semestre, pero dejaban intacto el reglamento por servicios. O sea, no pagarían cuotas, pero mejor por extraordinario ahorita estarían pagando 1,500 pesos, 200, 300, no lo sé, ¿no? O por cursos de inglés, o por una serie de cosas ahorita, si hubiéramos aceptado esa salida. Pero ¿tuvo éxito esa sensación de que ya habíamos ganado, esa percepción de que ya habíamos ganado entre la opinión pública? Sí, sí lo tuvo. Sí lo tuvo porque era difícil hacia afuera explicarle a la gente que el problema no eran solo las cuotas, el problema era la forma en que se estaban tomando las decisiones en esta universidad, y el problema era que muchas de las decisiones que se habían tomado anteriormente y que ya eran reformas implementadas, las reformas al pase reglamentado y al límite de permanencia, por ejemplo, eran igualmente lesivas del carácter público de la educación, pero era muy difícil argumentarlo, y no solo ante la opinión pública, a veces también entre los mismos compañeros que participaron en la huelga, porque eso también hay que discutirlo en su momento, ¿no? La huelga tuvo mucha participación de todos los estudiantes,
pero fue una participación que se aglutinó en torno a organizaciones estudiantiles preexistentes. Fueron pocas las que se crearon al calor de la huelga, como Contracorriente, por ejemplo, ¿no? Pero el núcleo original de lo que después se volvió el CGH eran grupos estudiantiles que ya existían, ¿no? Que tenían vínculos históricos incluso con los movimientos que venían de atrás. Mucha de la banda había estado en el 86, en el 92, en la huelga de los SHs del 95, que apuesto que ninguno de ustedes se acuerda o sabe qué diablos era, ¿no? Que era la huelga que se hizo contra el plan de estudios del CCH, que era un proyecto que era de 4 turnos, que era educación abierta, activa, etcétera. Lo redujeron a 2 y la volvieron así súper cuadrada, ¿no? En fin, yo fui la primera generación de ese plan de estudios. Sí, no, yo estoy muy encabronado porque fui la primera generación del Ceneval, la primera generación del nuevo plan de estudios, en fin. Y si no nos hubiéramos organizado, hubiera sido también la primera generación en pagar cuotas en la universidad. Y yo personalmente no hubiera podido concluir la universidad si hubieran puesto las cuotas. Con muchos compañeros, ¿no?, que decidimos entrarle porque pues, el pleito para nosotros era colectivo, pero también era personal, ¿no? ¿A qué iba con esto? Pues eso, que se estructuró el movimiento en torno a grupos políticos preexistentes, y mientras el movimiento en sus primeros momentos aglutinaba un montón de gente, la estrategia de desgaste de la autoridad fue reduciendo la presencia de las asambleas hasta que ya hasta en los últimos momentos de la huelga lo que quedaban eran esos mismos grupos más mucha gente más que se había avecindado, digamos, a estas corrientes por simpatías políticas, por militancia, por convicción, ¿no? Pero lo que yo les quería mostrar en este gráfico era justamente cómo la estrategia de la violencia funcionó o estaba pensada deliberadamente para darle la torre a la organización estudiantil. Es decir, no se ve bien ahí, por desgracia, pero hay 2 picos. Yo identifico en el trabajo que estoy haciendo al menos 5 tipos de modalidades de ejercicio de la violencia, o de eventos en donde se dieron episodios de violencia considerables. Uno de ellos fueron las extramuros. O sea, además de no reconocer el diálogo, además de no querer resolver el conflicto, el rector Barnes hizo finta de que no pasaba nada y decidieron iniciar el semestre en sedes alternas. Algunas eran fábricas de papel, lugares que no tenían ninguna condición mínima para que eso pudiera llevarse a cabo, pero lo importante es que políticamente quedara el precedente de que la universidad seguía activa, ¿no? Entonces hubo sobre todo 2 picos de violencia en ese sentido, uno en mayo cuando fueron las inscripciones y el otro entre julio y septiembre. Es un pico que se ve así, el que más sobresale en el gráfico, y hubo de esos eventos, ahorita hasta los que tengo registrados como eventos violentos, son 30 eventos. Algunos de ellos fueron muy dramáticos, como uno en Las Águilas, en donde se generó una provocación y hubo más de 100 detenidos en ese solo episodio, hubo otros 29. Hubo 58 episodios de detenciones, no 58 detenciones, 58 episodios en donde detenían entre 1 y 1000 compañeros, pensando en lo que pasó el 6 de febrero. Agresiones físicas 23, que van desde el asesinato pasando por la violación, por los secuestros express, por la tortura, ¿no?, hasta con actos de violencia con fuerzas irregulares, ¿no?, de la policía que aparecían por ahí de repente, porros. Mucha de esta violencia, porque este es otro de los problemas que tenemos para recordar la huelga, mucha de esta violencia se generó en las escuelas periféricas. O sea, CU era como, en palabras de Fanon, la zona del ser. Entonces aquí estaba todo el fashion de la huelga. Pues quienes estábamos allá picando piedra en Azcapotzalco, en la Prepa 9 con Humberto y otra banda, pues era lo duro, lo tupido. A nosotros, por ejemplo, el tercer mes de huelga, segundo mes nos quitaron la luz. Entonces toda la huelga nos la aventamos sin luz. No, luego había noches en que llegaban a disparar afuera de las instalaciones, ¿no?, o que llegaban a disparar hacia adentro, probablemente sin intención de herir, pero pues si pasaba quién sabe quién fue, ¿no? Con episodios en donde se nos metieron gentes a saquear, y es otro de los eventos que tengo registrados aquí, los saqueos. Muchos de ellos se denunciaron ante la prensa, ¿no? Así, oigan, miren, detuvimos así hasta con el tipo agarrado de la testuz como los gatos. Detuvimos a este cabrón robándose microscopios, aquí está todo lo que se robó, así en el piso mostrándoles. Eso nunca salía en los medios de comunicación, ¿no? O sea, estaban ahí todos presentes, TV Azteca, La Jornada, todo el mundo, pero eso no salía en las declaraciones. Todo esto se nos atribuyó a nosotros, como se nos atribuyó en general el costo político del alargamiento del conflicto. Pero si ustedes analizan este gráfico que les propongo y que están corriendo de mano en mano, está este pico azul, que son los episodios de violencia. Acto seguido
Están las acciones del CGH, las marchas, los mítines, los bloqueos y las manifestaciones, que es como en gris. Luego está la violencia interna, que también la contamos, es decir, lo que nos comentaban ahorita los compañeros, la clásica imagen del alambre de púas en la mesa del CGH, que solo pasó una vez, pero bueno, sí, hubo madrazos muy seguido. Hay 125 episodios registrados de violencia interna dentro del propio CGH, campales, intimidaciones, acoso, que seguramente si se destapa la cloaca del acoso no, ni les digo, ¿no? Y el último de los datos que tengo acá son los eventos que se organizaron desde la rectoría en contra de la huelga, como los que hemos visto últimamente con la UAM, eventos así súper organizados por la autoridad que estaban ahí, ¿no? Entonces, lo que yo quería llamarles la atención es eso, que los momentos más álgidos del conflicto, los momentos más violentos son esos, las extramuros, pero detrás de los extramuros, ¿qué estaba pasando? Si ustedes ven los picos, el 7 de junio se aprueba esta propuesta del rector, la reforma cosmética que hicieron, y a finales de julio la de los eméritos, que coincide con el pico más alto de violencia, ¿no? Esa violencia estructural que se ejerció, estructural y simbólica, porque bueno, está todo el episodio de lo que hicieron los medios de comunicación, y es un trabajo que hay que hacer seguramente, toda la campaña tóxica mediática que se utilizó para defenestrar al movimiento, justamente coincide en ese momento, ¿no? Entonces estaba la sensatez, que quién mejor para representarla que las figuras más eminentes de esta máxima casa de estudios, ¿no? Los eméritos de esta universidad, que salían a decir, ya párenle, entreguen las instalaciones, vamos a suspender todo y les prometemos que mañana cuando entreguen las instalaciones vamos a discutir democráticamente. Y pues el CGH naturalmente dijo que no, pero por fuera había trancazos, provocaciones, en fin, políticamente al interno del movimiento estas situaciones no favorecieron tampoco la discusión. Eso es lo que quiero decir. Luego, los picos de violencia interna, si los analizan en el gráfico, se alzan en los momentos en los que se generaron las expulsiones de miembros del movimiento. Algunos del PRD, muchos del PRD, sobre todo al inicio, que a espaldas de la asamblea plenaria del CGH habían decidido llegar a acuerdos con la autoridad, y no solo lo habían decidido, sino que lo reivindicaban y continuaban a hablar delante de los medios de comunicación que la estrategia del CGH era equivocada y que lo que ellos proponían era correcto. Ese era un momento, pero luego se dieron otros episodios, ¿no? En donde a otra banda se le echó de los planteles, o donde había estrategias súper complejas para quitarle votos a escuelas con tal de que una cierta posición ganara, ¿no? No estoy poniéndole contenido al resolutivo que tenía que ganar o menos oposición política. Lo que quiero decir es que sí tuvo consecuencias este alargamiento artificial del conflicto, y que son cuentas pendientes que tenemos, no solo para hacerle justicia a la memoria histórica del movimiento, porque yo no me la creo cuando por ahí se dice que todo fue perfecto, miel sobre hojuelas y la victoria definitiva contra el neoliberalismo, no. Y insisto, yo no es por mala onda, es que si uno saca esas cuentas, cuando a uno le toca enfrentar, o nos toca enfrentar de nueva cuenta una situación similar sin autocrítica, entonces nos van a agarrar encuerados y en descampado, ¿no? Entonces hay muchas experiencias acá sobre lo que nos estaban haciendo como parte de la estrategia de control que se ejerció desde la autoridad, pero también de la manera en que se respondió desde adentro, ¿no? Y uno de los grandes déficits, para tornar al texto de Pablo Gentili, es justamente volver a retribuirle a la discusión el sentido de una reforma de universidad que sí queremos, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes pendientes del movimiento estudiantil, porque otro de los efectos, además, paréntesis, del fin de la huelga como terminó, fue pues hasta recientemente el activismo vinculado propiamente a la agenda de lo que pasa dentro de esta universidad desapareció. Ojo, no estoy diciendo que desapareció el activismo, estoy diciendo que ya no es tema de discusión en nuestros pasillos los cambios de plan de estudios, por ejemplo, ¿no? Que ya no es tema de discusión en nuestros pasillos, en nuestros salones, la forma en que se dan las clases, por ejemplo, ¿no? Un poquito eso lo ha retribuido el debate que existe actualmente con los protocolos de género, ¿no? Está haciendo que de alguna manera volvamos a mirar lo que pasa dentro de la institución, pero de ahí a tener una idea o trabajar una idea de lo que tendría que ser la universidad, como con la claridad que se tenía antes de la reforma neoliberal, o cuando se empujaba la lucha por la autonomía y la vinculación de la universidad con el pueblo, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos muy lejos, y esa es una de las grandes tareas que tiene la organización estudiantil en este momento, un horizonte de realización de un proyecto de universidad alternativa. De otra manera, cuando lleguen
a plantearnos de nuevo desde arriba la necesidad de imponer cuotas en esta universidad, no solo va a haber una masa crítica de gente que le va a hacer sentido decir, claro, es justo que se cobren cuotas, ¿no? Sino que no vamos a tener otro argumento más que decir que no se aumenten las cuotas, sino un proyecto alternativo de educación que confronte ese otro proyecto que está súper bien articulado. O sea, si el señor Humberto ahorita se para y se integra al lado oscuro del Banco Mundial y va a pedir documentos de cómo tendría que ser reformada la Universidad Nacional en clave de mercado, seguro saldría con 3 toneladas de papel con planes detalladísimos de cómo actuar en cada uno de los ámbitos en los que habría que actuar. ¿Qué tenemos nosotros, no? Y esa sigue siendo la gran pregunta, ¿no? A ver, no es para azotarse, o sea, también ha habido un proceso deliberado de debilitamiento de la educación en nuestro país. O sea, yendo a los números, que es de lo que me ocupo, llevamos más de 2 sexenios creciendo inercialmente. Es decir, en este país la cobertura de educación superior desde 2010, quizá antes, está en torno al 28, 25, 30%. Y sigue igual. Lo que quiere decir, o sea, si una matrícula se mantiene así, quiere decir que deliberadamente, y el financiamiento también se ha estancado, lo que quiere decir es que estás dándole a la universidad, a las universidades, el dinero suficiente para que se mantengan a flote, ¿no? Lo cual reproduce toda una serie de dinámicas perversas que aquí también se denuncian en la revista, como por ejemplo el hecho de cómo se selecciona a la gente que llega acá. ¿Quiénes son? ¿Qué capital cultural traen? ¿No? ¿Qué visión del mundo tienen? ¿No? ¿Qué visión de la educación superior y de su propia formación tienen? ¿No? Cuando 7 de cada 10 jóvenes que se quedan afuera de la universidad, pues ahí hay un problemita, ¿no? Que se nos viene acumulando y cómo responder a él. O sea, si alguien llega a decir que la universidad es un privilegio, ¿lo es? Pues sí, ¿no? O sea, es un privilegio desde que por cada uno de los que están estudiando hay 7 que no lo hacen y que nunca lo van a poder hacer. Y si alguien llega y les dice, no es justo que ese señor que es obrero, ese señor que trabaja en una maquila, esa señora que es empleada doméstica, pague impuestos para sus hijos que no van a poder ni siquiera terminar la secundaria, porque seguramente, y por estadística sabemos que no van a hacerlo porque se van a embarazar, o porque no tienen el dinero, o porque los muertos de la guerra contra el narco los ponen los jóvenes, lo que quieran y manden, porque es justo, me estoy poniendo los zapatos del neoliberal, que esa señora pague impuestos para que ustedes estén aquí. ¿Cómo le van a responder a eso? ¿No? O sea, en el ámbito de la investigación educativa, que es donde yo chambeo, esas preguntas están ahí, ¿eh? O sea, hay gente que está generando inteligencia en ese sentido, ¿no? ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Yo aplaudo el esfuerzo porque, a ver, esta fue una huelga que es de difícil digestión. O sea, si ustedes se acuerdan de lo que pasó ahora que fue el aniversario del 68, pues era súper fácil en términos institucionales reapropiarse de la fecha. Incluso para los agentes de la 4T, que como dice un amigo, si ellos son la 4T, yo soy el segundo Heidegger, me da mucha risa cuando lo dice. Pobre de mi hijo. Cuando eso, ya se me fue el avión. Sí, ¿qué estaba diciendo? De la 4T, con la del 68. Ah, claro, gracias. Sí, eso, ajá, era cosa, el 68 era súper digerible, ¿no? Incluso en los eventos oficiales, la 4T, en plena campaña electoral, se presentaban casi como que eso era, el resultado electoral era una cuestión teleológica. Todo lo que había pasado en el 68 nos llevaba a este momento de apoteosis con 30 millones de votos, ¿no? Entonces, esa reconstrucción fue fácil porque se podían retomar elementos del 68, de la lucha democrática, del PRI de entonces. Bueno, con el 86 y con el 92 pasa de una manera similar, ¿no? Bueno, es que los que luchamos en ese entonces teníamos más habilidad política, había más sensatez, había más visión académica, más orientación a largo plazo, más proyectos de universidad. De manera que no solo lo que se dice, es lo que se publica. O sea, si ustedes van a ver el número de cosas, bueno, el 68 se ha derramado tinta hasta por los codos, ¿no? Pero incluso el 86 y el 92 hay bastantes materiales, ¿no? Y no está del todo estudiado. Pero ustedes van a ver del 99, o sea, no es que no haya cosas, pero la versión que quedó es, o la versión del ala que fue expulsada o se expulsó porque negoció y no le salió, o la de la rectoría, ¿no? Que es, pues estos intransigentes nos llevaron al Báratro y gracias a De la Fuente pudimos reconstruir el tejido social de la universidad, ¿no? Entonces, pues no sé, estas son algunas de las reflexiones que yo quería hacerles. Hay más cosas, hay más temas de los que a mí, por ejemplo, me gustaría platicar sobre lo que está pasando ahorita, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con la reforma a la educación superior en este momento, ¿no?
pero no vino Carlitos y probablemente alguien tenga una pregunta, o ya quieren que me calle. Entonces yo... Sí, muy bien, muy bien. Es complicada la pregunta sobre cómo ha continuado el proceso. Seguramente una dimensión es, Israel le puso un nombre, los cobros ilegales, que se generalizaron, ya existían antes de la huelga. Y sí, o sea, Isaías mencionó lo de la educación continua, pero Israel le puso el nombre, que era el que le dábamos entonces, que eran los cobros ilegales, que eran montos que se cobraban por cursos de recuperación o cualquier cosa que se les ocurriera, y que eran, y hasta la fecha no sé cuánto lo son, muy poco transparentes, ¿no? Y era una de las denuncias que se hacían, ¿no? Como siendo una universidad pública, porque a veces existía de un servicio, por ejemplo, algún curso para recursar, existía la opción que no costaba, que era la que tenía que ser, pues, la que estaba disponible, y existía la opción de paga, ¿no? Entonces normalmente para la que no costaba tenían 10 lugares y para la de paga tenían 45, ¿no? Entonces eso se denunciaba y seguramente eso se ha incrementado y se ha normalizado. Por eso a mí, bueno, una de las cosas que a mí en lo personal más me preocupan es cómo esto se ha naturalizado. Es decir, antes había una sensación muy a flor de piel de encabronamiento cuando alguien te llegaba y te pedía lana cuando tú sabías que no te tenían que pedir lana siendo una universidad pública. Ahora ya cierto tipo de cosas de este tipo ya son muy normales, pero hay otras más sutiles, como por ejemplo lo que les comentaba, la aceptación de la jerarquización de la labor docente en función del salario, ¿no? Los estímulos, este tipo de políticas, o el tipo de incentivos que existen también para que ustedes continúen con su carrera académica. Es decir, los requisitos que hay que cumplir para poder obtener una beca del CONACYT, o una de acá, o una de allá, y las expectativas que tú tienes para un posgrado, que si no está en el PNPC, que son los programas de posgrado de excelencia, los que reciben financiamiento del CONACYT. Es decir, si ese posgrado no fue certificado, esta es otra de las cosas en las que se ha avanzado, la certificación de las carreras, de los posgrados, etcétera, lo cual quiere decir que quien no hace eso no tiene recursos, y si ustedes quieren ingresar a un posgrado, aunque sea excelente, muy bueno, pero a lo mejor es una materia muy redituable, y no tiene el PNPC, pues no tienen acceso a las becas del CONACYT, ¿no? Entonces también ha habido esta estructuración de la vida académica de todos los niveles posteriores a la licenciatura, en los que se ha avanzado más. De hecho, si ustedes van a ver los datos, la pirámide de privatización o carácter público se invierte cuando hablamos del posgrado. Aproximadamente en México el 75% del posgrado es privado. Yo no sé si conocían ese dato, ¿no? Es decir, la privatización en nuestro país en ese sentido ha avanzado por otros frentes. Uno de ellos es la privatización de la oferta, que por muchos años fue muy dinámica. Es decir, el gobierno, incluso después de la huelga de la UNAM, no se metió a decirles a las universidades públicas que hicieran esto o aquello en términos de reforma, aunque muchas sí lo hicieron, y ahora explico, por ejemplo, en el caso de Sonora, pero sí se incentivó a que si tú tenías tu garage y 3 cuates, pues podías poner tu universidad patito, ¿no? Y ha aumentado mucho, son miles de universidades privadas. En México tenemos como 5,000 universidades y el 80% serán privadas, ¿no? Más o menos, ¿no? Y pues son universidades chiquitas, grandotas. En ese sentido, en el fenómeno de la privatización de la oferta, se está dando una cosa bien interesante que nadie está observando, pero que va a tener consecuencias bastante divertidas. Es que se están generando procesos de oligopolización. Es decir, antes era una universidad acá, otra allá, la Patito de la colonia no sé qué, el Instituto Patrulla de por allá, ¿no? Ahora hay grandes grupos económicos, incluso transnacionales, que están comprando universidades privadas y están formando grandes conglomerados de instituciones privadas que incluso se presentan con diferentes nombres. Pienso, por ejemplo, en toda esta empresa de tech Milenio, o el grupo ICEL, o el grupo Aliat, que son grandes y pequeñas, y les digo, muchas de ellas son del extranjero, ¿no? Entonces ahí hay fenómenos que pues habrá que poner atención. Insisto, cobros ilegales, generación de recursos, y también el avance desigual de la reforma en otras universidades, ¿no? Hay una colega con la que a lo mejor deberías hablar, que está en el ISU, que se llama Denise Cejudo, que también da clases en esta facultad. Ella es de la Universidad de Sonora, y con ella justo estoy trabajando ahorita en un archivo del CGH, el archivo que tienen aquí en la UNAM de fotos de la huelga, que luego les vamos a invitar a que vengan a una cosa que andamos cocinando. Ella tiene muy bien presente cómo están las cosas allá. El de los 70s, más que un origen neoliberal, era un origen empresarial. Es decir, ellos buscaban que desde su ley orgánica, desde sus estatutos, quedara claro que la Universidad de Sonora tenía que ser una universidad emprendedora. Pero el hecho de ser emprendedor o menos no era igual a como en los 70s como lo es ahora.
¿no? El énfasis en la actividad comercial, en fin, hay diferencias bastante interesantes. En términos de reformas neoliberales, bueno, no sé si ustedes conocen el examen general de calidad profesional, es otro de los productos que vende el Ceneval. O sea, el Ceneval vende exámenes de ingreso y selección como el examen único, o para otras universidades en otro país, pero también vende exámenes de egreso. Es decir, salen los médicos. La tirada cuando salió inicialmente esa idea era que fuera nacional y obligatorio, sobre todo para las carreras que tenían que ver con el servicio público. El examen general de calidad va a ser, pues sí, yo me titulo por la UNAM, pero tienes que hacer el EGEL, que te lo vende una universidad, una institución privada, para que te certifiquen que tú eres un médico, ¿no? Y además no solo eso, tienes que volverlo a hacer dentro de 5 años, porque probablemente dentro de 5 años ya no seas tan buen médico como lo eras, ¿no? Antes, ¿no? Entonces era una cosa que se pensaba en esos términos implementar de manera muy agresiva, de manera nacional, y que iba a tener repercusiones terribles. Hugo Aboites, que fuera rector de la UNAM, sacó varios artículos al respecto y denunciaba el proyecto original, que afortunadamente no se ha recuperado, pero la tirada es que se generara una escalafón de profesionales. Es decir, si tú haces tu examen de GEL, de latinoamericanos o de medicina, a lo mejor en tu calificación era más alta que la de otro, entonces lo que ibas a generar era una jerarquización, tatuaje académico. Pues sí, este es un médico, pero es médico de GEL nivel 1. Ah, pues entonces yo puedo ir a unos lugares a trabajar, a otros no, puedo ganar ciertos concursos, puedo ganar más, y iba a haber así escalafones, ¿no? EGEL 2, EGEL 3, ¿no? Y el tipo patito. Eso no pasó, pero en algunas universidades, por ejemplo en la de Pachuca, en el programa de Ciencias Políticas de la universidad, a los chicos prácticamente no los obligan, pero sí, a que se titulen a través del EGEL. O sea, el EGEL lo han vendido en algunas universidades como un mecanismo de titulación que sustituye a la tesis. Entonces llega el Ceneval, te hace un examen de opción múltiple sobre tu programa de estudios en politología o estudios latinoamericanos o lo que sea, te aprueba y te dan tu título, ¿no? Les digo, no es obligatorio, pero institucionalmente han creado todos los incentivos para que los chicos sea la única opción que tienen, ¿no? Eso por ahí, es una carrera, es una universidad, pero así, o sea, si ustedes van a ver el panorama de las universidades a nivel nacional, en algunas el cobro de cuotas es elevado y parejo para todos, en otras tiene que ver con el promedio, en otras no hay, pero reciben financiamientos estatales, en fin, es un panorama diversificado, ¿no? Lo mismo en la forma en que se gobiernan las actividades docentes. Hay universidades en donde es súper policíaco, ¿no? Los profesores llegan y firman antes de entrar a clase y firman cuando salen de clase, ¿no? Y tienen que checar tarjeta de entrada y de salida y no como las que tenemos aquí, que es una ficha de trabajo en donde firmas, ¿no? Y ya está, ¿no? No, son cosas digitales, con huella, etcétera, donde hay penalizaciones salariales, en fin, donde las consecuencias son más graves, ¿no? Entonces eso es bien interesante porque sí hay ámbitos en donde los procesos de privatización han avanzado mucho más que en otros y en donde, por ejemplo, han integrado todo este ecosistema de evaluación que existe en torno a la vida académica. Todos ustedes saben lo que es el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Es un incentivo, o sea, hay que participar en un concurso anual, reunir ciertas características, ser doctor, y eso te representa un sobresueldo. Cada mes te dan una cantidad, depende si eres candidato, nivel 1, 2 o 3, ¿no? Y es una cantidad de lana importante, ¿no? Que tiene que ver también con otro discurso, que es cuánto los incentivos, los estímulos, se han convertido en el salario real de los profesores y de los investigadores con respecto al salario nominal, pero bueno, ese es otro punto. El caso es que incentivos como el SNI u otros programas de carácter nacional, institucional o estatal, en algunas universidades se han articulado de tal forma que si, por ejemplo, tú sacas una mala calificación en el SNI, todo tu ambiente natural de trabajo se te vuelve hostil. Es decir, si eres investigador, pienso en la Universidad de nuevo de Hidalgo, y pierdes el SNI, ya no puedes asesorar chicos de doctorado, ¿no? O ya no puedes acceder al gimnasio que tienen derecho todos los profesores. Es decir, hay una serie de violencias simbólicas y económicas que empiezan a castigar a los profesores que no están como manteniéndole el paso a todas estas dinámicas de puntitis, ¿no? Aquí en la UNAM a lo mejor lo pierdes y no pasa tanto, ¿no? Pero en otros lugares sí, ¿no? Y eso pues, mete un estrés y unas dinámicas de trabajo bien pesadas dentro de las propias universidades. Con un compañero hablábamos justamente cuando estaba evaluándose, que es como cuando pierdes el SNI se activa un mecanismo como cuando le jalan el excusado, ¿no? Que todo lo que pasa te lleva cada vez más hacia el fondo y es difícil salir, ¿no? Porque si te quitan el SNI y no tienes derecho a titular gentes de doctorado, entonces no puedes tener titulados de doctorado con los que te califican para tener el SNI. Y así como eso, un chingo de cosas, ¿no? Pero bueno, a lo mejor a ustedes les aburre mucho, pues si algún día se integran a
a pastorear ahí en el mundo académico, pues son cosas que van a haber, probablemente peores. Efectivamente, el movimiento estudiantil del CGH es un movimiento de nuevo tipo. Sí es cierto que fue el primer movimiento de carácter antineoliberal, sí es cierto que perteneció, fue uno de los primeros de una nueva generación de movimientos sociales que tenían resonancias en Génova, en Seattle, en todas estas cumbres antiglobalización que se dieron en el mundo, y sensibilidad y percepción también a las causas, como mencionaba Israel, hacia lo que estaba pasando en el país, ¿no? Hacia el zapatismo, hacia lo que estaba pasando en Guerrero, que era sensible a las causas de los presos políticos, que era sensible a las causas del magisterio, es decir, no es un movimiento que se estuviera picando el ombligo, ¿no? Buscaba como que tener relaciones con otros actores, y en ese sentido, pues también otro de los aspectos que poco se ha estudiado del movimiento y que por ahí estamos trabajando es todas las manifestaciones de apoyo que se dieron al interno del país y quiénes eran esos actores, ¿no? Así por eventos hemos contado más de 100, ¿no? Que a veces pues, la gente ni pelaba porque eran campesinos en la Sierra de Michoacán que habían organizado un día con una banda que fue brigadear, ¿no? Entonces nadie llevaba registro de esas cosas, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Entonces hay mucho que hacer, ¿no? En ese sentido por el estudio y bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta. ¿Puedes abundar un poco más en el llamado que se pone crítico sobre el tema de la privatización de las cuotas, ¿no? Sino también como se ha aprendido hoy en día un poco el reivindicar y pedir también el tema de plan de estudios, formas, métodos de educación, ¿no? De cómo se desarrolla en la clase. Sí. Entonces, si quieres abundar un poquito más sobre qué propuesta había o experimentaciones, ¿no? También en la fase de autogestión. Sí, sí. Empiezo por la de los tecnológicos. A ver, a mediados finales de los años 90, la dinámica de crecimiento de la educación superior privada era espantosamente grande. O sea, crecía la educación superior privada a un ritmo como del 160%, ¿no? Y hay unos documentos por ahí que circulaban en aquella época de la NUYES y de la SEP, en donde se compromete, o sea, considerando la dinámica de crecimiento de la educación superior privada, se buscó que la matrícula de que la oferta pública se estancara deliberadamente. Hicieron cálculos, bueno, si sigue creciendo así, se pensaba que justamente para estas fechas la privada iba a cubrir un poquito más del 50% de la cobertura de educación superior, de la matrícula, y que además la cobertura iba a ser mucho más amplia, porque se esperaba que creciera y entonces le diera más lugares a la gente, porque al fomentar el crecimiento de la matrícula privada también estás apostando a que crezca tu cobertura total, por la vía privada, pero que crezca, ¿no? Entonces eso fue bien interesante porque estaba creciendo mucho, porque hubo una contracción artificial de la oferta pública, donde entre otras instituciones la UNAM estuvo de acuerdo. Entonces, es decir, planificar crecer menos para darle lugar a la dinámica de la privada, ¿no? Era la nuez de la cuestión, ¿no? El punto es que a finales, ya por los 2000, cuando entra Fox, sí, ya con Fox, lo que se dieron cuenta es que las universidades privadas ya habían dejado de crecer y lo habían hecho dramáticamente, ¿no? Y las públicas no habían crecido, entonces había un déficit de lugares enorme, ¿no? Y eso Aboites lo explicaba con una simple razón, el hecho de que el mercado de educación superior tiene un límite, como cualquier otro mercado es el límite del poder adquisitivo de los potenciales clientes, ¿no? O sea, hay un universo de clientes que tienen una X cantidad de dinero que se agota en un tiempo Y, y ese tiempo Y ya se había alcanzado, ¿no? Entonces ahí se cae otro de los grandes mitos del neoliberalismo, o de la crítica al neoliberalismo, que es que el Estado desaparece. Normalmente muchos hemos crecido con el mito de que con el neoliberalismo el Estado desaparece. El Estado no desaparece, está siempre presente de una manera protagónica en proteger, defender y crear mercados. Y en ese caso se demostró. No entraron a darle cofinanciamiento a las privadas como sucedía en Chile, y que es la receta que está aconsejando últimamente el Banco Mundial en un documento de hace año y medio. Insisten de nuevo en que el dinero público tiene que ir a las privadas para que crezca la matrícula. No hicieron eso, lo que hicieron fue fomentar el crecimiento de las universidades tecnológicas y de la educación técnica en general. O sea, se expandieron como hongos. Es decir, no le dieron dinero a las autónomas, no le dieron dinero a instituciones públicas, lo hicieron para crear universidades tecnológicas. Es decir, el Estado, en pleno neoliberalismo, decide que sí le va a entrar a hacer crecer la oferta de educación superior, pero lo va a hacer en clave de la vocación productiva que como buenos neoliberales se habían dado, que era formar capacidades técnicas elevadas, ¿no? Para la vocación productiva que le toca al país, como maquilero, como etcétera, ¿no?
Y en ese sentido le apostaron a las universidades tecnológicas. Lo que pasa es que lo que tampoco prevén, pues es que normalmente quienes quieren estudiar también tienen una vocación o ganas de estudiar una cosa que no es necesariamente la que te ofrecen, ¿no? O sea, no puedes estimular artificialmente a la gente a que estudie lo que no quiere. Y hay déficit, en muchas universidades no tienen, o sea, tienen una capacidad de absorción que está muy lejos de haber sido alcanzada en las universidades tecnológicas. Porque la gente sigue tocando a las puertas de las públicas, ¿no? De las universidades públicas, ¿no? En fin, esa, insisto, es una buena pregunta, ¿no? Porque tiene ahí como varias aristas de cómo ha sido el proceso de privatización. Con respecto a la experimentación de nuevas alternativas de educación, yo creo que nunca pudimos llegar a eso porque nos clavamos en el diálogo, porque nos circunscribieron al tema de las cuotas. Hubo momentos muy iluminados, creo yo, en la huelga, probablemente aquí alguien se acuerde, cuando salían las brigadas multidisciplinarias. Había banda de psicología, de veterinaria, de medicina, de odontología, que organizaba brigadas y iban a los barrios a hacer trabajo comunitario, ¿no? Quienes tenían veterinaria si no me equivoco era Zaragoza, me parece, Cuautitlán, perdón, que tenían ahí las vaquitas, pues había que ordeñar las vaquitas todos los días, entonces regalaban leche a las 5 de la mañana a toda la banda que se acercaba y nos traían leche a nosotros, ¿no? Y hacían quesos, es decir, sí hubo experimentación, hubo brigadas que estuvieron aquí en la ciudad de los barrios, hubo otras que salieron a los estados, pero sí nos quedamos cortos con respecto a lo que pasaba en los 60, ¿no? En los 60 se hacían incluso experimentos oficiales. Yo pienso, bueno, uno en concreto en la Universidad de Berkeley, en California, donde se hizo deliberadamente trabajo para que la clase fuera autogestiva, ¿no? Entonces, el resultado fue que durante los primeros 6 meses los chavos de los 60, finales de los 60, actuaban como cuando aquí en clase uno dice, ¿tienen preguntas? Entonces se quedan así, por 6 meses, ¿no? Y bueno, una de las conclusiones, o sea, en ese trabajo lo que estaban diciendo es que el déficit de participación democrática no era una cosa que venía solo de la ausencia de mecanismos institucionales de participación, sino que era una capacidad que no estaba siendo desarrollada por parte de los propios estudiantes, ¿no? Entonces, había experimentos bien chingones en esa época, ¿no? En esta época, cuando hablar de reforma era hablar de cambios revolucionarios en los procesos educativos, ¿no? O sea, estaba bien adelantada la banda. O sea, si ustedes van a ver los textos, mucha banda ve libros así polvosos de los 60 y dice, ay, qué hueva, voy a leerme a Harvey y las publicaciones de Acal, que a mí me gustan mucho, pues son muy caras. Pero luego vas a ver esos textos y dices, no mames, esta banda estaba pero bien, estaban bien adelante, ¿no? O sea, con cuestiones de género, con cuestiones de pedagogía alternativa, con cuestiones de construcción colectiva del conocimiento, es decir, era otro rollo, ¿no? Hemos perdido eso y por eso insisto, nos encontramos defendiendo cosas que antes criticábamos, ¿no? No porque nos hemos vuelto reaccionarios en el sentido ideológico del término, sino porque nos han orillado a eso. Hemos perdido no solo capacidad de articular alternativas, o sea, hemos perdido iniciativas, pero hemos perdido capacidad de iniciativa, pero hemos perdido sobre todo la capacidad de articular horizontes de emancipación concretos en el contexto de la educación. No sé qué entendía Imanol cuando decía que no sabemos ganar. No, el berrinche era porque los muchachos de la movilización del año pasado decían, somos hijos del 99, nietos del 68 y hermanos de los 43. Entonces decían, y el 86, lo que pasa es que no les gusta porque no saben ganar, no les gusta. Yo creo que lo decía más bien por cábula, que él está hecho así. Pero no entiendo por qué lo decía. O sea, tengo una intuición de por qué se suele reivindicar, o sea, es como más plebeyo, es más radical, es más... Ajá, ¿no? Creo que iría en ese sentido. No sé en concreto el por qué lo diría. ¿Cuál era la segunda pregunta? Lo de si tú crees que el movimiento fue nacional. Sí, yo creo que sí. O sea, nacional en términos de articular en primera persona las demandas del movimiento, no. Pero sí hubo resonancias y si tú te acuerdas durante las primeras asambleas del CGH, de hecho llegó a haber una gran asamblea donde vinieron delegados de otras universidades de los estados y organizaciones, hubo un gran evento en ese sentido. Sí hubo una intención, alguien por ahí acarició la idea de hacer un consejo nacional, ¿no? Y organizarlos, ¿no? Pero no dio para tanto. Creo yo, no lo sé. No sé qué piensas tú. Pero... Digo, tú estabas ahí también. No es cierto. ¿Ves? Queremos hacer otras cosas de pedagogía distintas y... No, o sea, es que, digo, la pregunta está porque o sea, tal vez el municipio tuvo las cuotas en otras instituciones y hizo
Sí. Sí, no sé, o sea, digamos, era una duda legítima, ¿no? No, sí, sí lo es. Bueno, no sé, yo la verdad es que no sé muy bien cuánto en lo concreto influyó los procesos organizativos de otras universidades. Lo que sí sé, y hemos encontrado documentos del 86, reuniones de secretarios y así, donde el Miguel de la Madrid, reuniones públicas, no era nada clandestino ni nada, ¿no? Cuando se hablaba de reformar en un contexto de crisis a la Universidad Nacional y la necesidad de implementar cuotas y así y asado, sí había una racionalidad causal sobre la importancia de hacerlo en la universidad para que en cadena las otras instituciones siguieran el ejemplo de la UNAM con el tema de las cuotas y la reforma. Entonces sí, ese documento es oro molido, ¿no? Porque normalmente dicen, bueno, es que ustedes son chilangocentristas y peor, unamcentristas, ¿no? Pero sí hay evidencia de que, que pasar en esta institución era, y sigo creyendo, es fundamental para que otras sigan ese ejemplo, ¿no? Bueno, yo sí creo que en este momento, bueno, en el momento de que la UNAM está ahí en huelga, sí pasa a ser un movimiento nacional, incluso no nada más nacional, sino también pasó a ser mundial, puesto que se le estaba deteniendo o metiendo el pie a lo que era el Banco Mundial, que estaba decretando o daba el perfil de que tenía que aumentar las cuotas, ¿no? Que no era viable ya invertirle a la educación, sino que la población lo pagara. Y yo sí me acuerdo de muchas marchas donde salían las señoras, sí, o caminábamos en las marchas y había apoyos de la sociedad, incluso hasta el final nos apoyó, pues, ¿no? Porque cuando a la banda la meten a la cárcel, yo me acuerdo mucho de esa marcha que fue ahí en la escuela de medicina, en el Zócalo. Pues no era la UNAM, era una infinidad de padres y madres que salían de donde sea, sí, y sí hubo ese apoyo, en el cual le aprobaban la entrada de la PFP y sin embargo decían, abran el diálogo y liberan a los políticos, que en ese momento pues ya eran cientos de compañeros en el reclusorio norte metidos. Pues. Sí. Eso que dices me da pie para traer a colación la crónica, un pedacito de la crónica que viene al final de la revista y que me gustó mucho. Porque insisto, o sea, sí se generó, bajo la lógica de que esta sensación, sí, de que sí se había generado la sensación de que habíamos ganado. O sea, la neta es que sí se creó el consenso para que ya le parara la huelga, ¿no? Mucha gente ya quería que acabara, ¿no? Y el voto del plebiscito de mucha banda, incluso banda que había votado la huelga y que había estado en la huelga, iba en ese sentido, ¿no? Reconozcan que ya ganaron, que hay una iniciativa y que hay que trabajar sobre eso y ya por favor entreguen las instalaciones. Mucha gente lo hizo de buena fe, tú te acordarás, ¿no? Y esa marcha fue muy significativa porque mucha de la gente que participó en esa marcha salía con carteles de yo no di mi voto para que pasara esto, ¿no? Palabras más, palabras menos. Fue el gran engaño operado por Narro, quien también como premio se ganó la rectoría de la universidad después de nuestro amigo Juanra. Fue todo el operador político del plebiscito en aquel entonces, y eso fue un gran gato por liebre, una gran traición, después de haber creado por ingeniería mediática un consenso buena onda con Juan Ramón, que no era Barnés, de que ya habíamos ganado. Pues nos la aplicaron con la PFP, pero se la aplicaron sobre todo a la gente que creyó en el plebiscito, ¿no? Y mucha gente intentó lavarse la cara después de eso, y aquí hay una cosa bien interesante, ¿no? Dice, muchos personajes de la izquierda avalarían más adelante la represión y encarcelamiento de más de 1000 estudiantes mediante un plebiscito. Algunos arrepentidos irían al tutelar y al reclusorio norte a decir que se habían utilizado sus firmas para reprimir, pero que no habían sido su intención. Sí, claro, nosotros también nacimos ayer, dice la crónica, ¿no? Yo recuerdo a Poniatowska en el tutelar, y esto es bien fuerte, ¿no? Dice, fue con otros, pero solo la recuerdo a ella. Me impresionó ver a quien escribió La noche de Tlatelolco. Los custodios nos sacaron y nos pusieron en formación. Nos hicieron desfilar frente a la señora para que pudiera disculparse con nosotros. Creo que el miedo nos paralizó. Escuchamos en silencio para que luego nos devolvieran a los dormitorios en los que pasamos esas noches. No nos bastaban ni convencían sus arrepentimientos. Nuestro veredicto fue unánime, hipócritas, ¿no? O sea, a mí me gustó muchísimo esa frase, ¿no? Con nosotros al femenil llegó Adolfo Gil y llegó con uno de los integrantes del Museo. Entonces, cuando llegan, nos piden, pedimos la palabra, antes lo mismo, el discurso, fuimos utilizados
Y que es un tema que se tiene que tocar ahorita, por ejemplo, con las consultas, ¿no? Porque las consultas generalmente son para legitimar la represión o para autorizar algo que ya tiene. Bueno, a Milcingo, ¿no? Ahora con Amilcingo, con la termoeléctrica, el Atenco, ¿no? O sea, no era cambiarlo de sede, sino suspender el proyecto del nuevo aeropuerto. Bueno, entonces pedimos la palabra, le dijimos, bueno, usted, no estamos aquí por gusto, no nos trajeron aquí, pero lo que sí podemos es escoger las visitas. Y en ese sentido le pedimos que se retirara. Me dice, bueno, esa es tu interpretación, y las demás compañeras o compañeros nosotros se fueron, y los abogados nos dijeron que éramos nosotros más radicales, porque los muchachos todavía escucharon a Elena, ¿no? Nosotros no escuchamos a Gilly. Sí, pues sí. No, pues es que además fueron en primera persona. O sea, pobrecitos, eran como tontos útiles, ¿no? Porque tenían toda una calidad moral detrás. O sea, Gilly en la cárcel escribió su famoso texto sobre la revolución. O sea, no eran cualquiera, no eran personas de un cierto espesor político, ¿no? Entonces yo creo que para ellos también ha de haber sido terrible, pero pues ir a buscar el perdón en esos términos es brutal. O sea, lo que me gusta de esta narración es la violencia simbólica, ¿no? O sea, nos meten a la cárcel y nos forzan, o sea, son los custodios quienes vienen contra nuestra voluntad a llevarnos ante una señora que nos quiere pedir perdón, cabrón, ¿no? Y efectivamente también esta es otra cosa buena que estás comentando, o sea, estamos repitiendo este tema con las consultas, ¿no? Ya vimos lo de Samir y vimos lo de Milcingo. En ciernes está el Tren Maya, ¿no? Porque además con un discurso de un señor que trae la calidad moral de 30 millones de votos y cree que ya con eso, ¿no? Y además, con una arrogancia de él mismo decir, pues no que mandar obedeciendo, lo está diciendo, ¿no? Pues esto es mandar obedeciendo, ¿no? Nuestras consultas, ¿no? Nuestra forma de hacer las cosas. Y pues aquí está, ¿no? O sea, hay muchos elementos aquí, es un tema el de la huelga, ¿no? Inaugural en muchos sentidos. La entrada de la PFP misma como fuerza policíaca útil para reprimir movimientos de magnitud significativa se inauguró ahí, la idea de la policía militar. Luego lo vimos con mucho mayor brutalidad en Oaxaca y luego en Atenco. Las estrategias mediáticas de deconstrucción y de los sujetos sublevados también es otra estrategia que se inauguró ahí de manera moderna. En fin, hay mucho que sigue estando todavía con nosotros, ¿no? A mí me queda claro que ellos aprendieron, ¿no? Hay muchos indicadores que nos dicen que ellos aprendieron a reprimir, a desprestigiar, a operar con las fuerzas represivas, ¿no? Y en muchos casos y en muchos espacios tenemos un déficit, pero por fortuna pues está la voluntad de verse y organizarse, ¿no? A mí me da mucho gusto lo que pasó en Amilcingo en estos últimos días, ¿no? O sea, mucha banda de todo el país se reunió. Me comentaba que una compañera que está aquí presente con la voluntad de hacer algo, ¿no? Así como de verse de todo el país, ¿no? Oigan, ¿qué pedo? Vamos a organizarnos, ¿no? Y eso ya es algo, ¿no? Y no quien sea, ¿no? Mucha gente que también no se veía junta o que difícilmente se junta estuvo ahí, ¿no? Entonces eso yo lo aplaudo, ¿no? Porque hay esperanza, por lo menos. Y bueno, si nadie más quisiera agregar algo, creo que sería todo. Y un comentario más, los toritos están allá arriba y si se puede, ahí hay un bote, es cooperación voluntaria, compañeros, pero si no, agárrenlo, tómenlo, léanlo, critíquenlo y pues cualquier comentario, ahí estamos en las redes, vean los otros toritos y pues sería todo. Agradecemos su participación, agradecemos a Miguel, muchas gracias. Decide lo que va